está en el aire este tema que explicábamos, el hecho de que a México le quieren dejar ese pequeñísimo paquetito. Sí, mira, efectivamente para los Estados Unidos es más complicado. Está teniendo complicación estos procesos de deportación seguidos, respetando el debido proceso y respetando todas las formalidades que establece el propio derecho norteamericano. De ahí que hemos escuchado declaraciones del presidente Trump donde dice: le pido a mi departamento del ICE que agilice los procesos, que no siga tantas formalidades, y le dé la mayor celeridad posible porque necesitamos acelerar estas deportaciones. Es decir, que le están apostando indudablemente a la firma voluntaria de la deportación para darle la vuelta a todo el proceso que tienen que seguir conforme a las formalidades de su propio derecho. Y se está considerando a México dentro de aceleración de los procesos, el que México pueda asumir esta especie de prestación de servicio. Prestación de servicio, en regresar a sus lugares de origen, sobre todo a personas de Centroamérica, y en particular, lo digo por el número de ellos, de Honduras, Guatemala y El Salvador. Para los Estados Unidos es más complicado porque le implica brincar básicamente, es decir, México, brincar a México y estar regresando hacia allá, pero creo que no nomás esto iría hacia allá, sino estamos hablando ahí de esto que se ha abierto ya al público, a los medios, de coadyuvar en este proceso de regreso seguro a sus países de origen, a los centroamericanos. Sino lo otro que hay que ver es qué hay abajo de la agenda en cuanto a qué compromisos le pueden pedir a México que asuma, más allá de vigilar de manera más firme esa frontera tan porosa que es la sur, y de constituirse en un primer dique de obstáculo, filtro, ¿no? Un primer filtro para que ya quien logre llegar a la frontera hacia los Estados Unidos sea en segundo plano, sea una cantidad menor. Esto les permitiría bajar el número de procesos que tendrían que seguir de deportación, y que México fuera el gran dique, el gran tope de primera instancia en esta avalancha de inmigración. Me quedé así como, fíjate qué padre, ¿no? O sea, sí es cierto, o sea, no es tanto de ahí te los doy y mándalos para allá, sino que establece filtros para que se vaya decantando el flujo y ya nos llegue lo menos posible. ¿Sí? a mi país. Eso le permitiría a los Estados Unidos tener menos procesos de deportación, estar saturando menos sus tribunales administrativos, reducir costos en las instancias de permanencia en lo que se sigue el proceso a las personas, y que México fuera el primer gran filtro de esa detención, de ese flujo migratorio. Bueno, a mí me llama mucho la atención de que ahorita estamos hablando de los beneficios que Estados Unidos tendría, pero México, ¿cuáles serían los beneficios? O sea, porque estamos hablando de que sería él el encargado de establecer mayores medidas de seguridad en las fronteras, sería él el que se tendría que estar echando el paquetito de estar revisando, de estar viendo las situaciones legales de las personas, evitándole los problemas a Estados Unidos, pero sin embargo se dimensiona que lo está considerando. ¿Es que quiere decir que él está intentando ver el beneficio de esta acción? No sabemos, puede estar atrás la amenaza de la construcción del muro. Bueno, no voy a construir el muro, pero tú me tienes que servir de muro en la frontera sur. O un condicionamiento: si no me aceptas esto, te podemos afectar otros intereses dentro del Plan Mérida. Vamos, porque el Plan Mérida nutre, y eso es una realidad. Más, Peña Nieto, no me hables de eso. Primero el TLC y ahora el Plan Mérida. Es que el Plan Mérida nutre financieramente y militarmente a gran parte, bueno, no a gran parte, a todo el resto de esta América nuestra, en esa voluntad, entre comillas, de los Estados Unidos de fomentar en cada uno de los países, o el de evitar de que los problemas les lleguen a casa. Claro, y adicionalmente le permitiría a los Estados Unidos mejorar su imagen de no un país expulsor de grandes migraciones, sino al bajar sus números de deportados, pues le permitiría mejorar su imagen internacional, que quedó dañada, hay que reconocerlo, cuando se filtra toda esta información de estos niños separados de sus padres. Entonces estaría reduciendo sus procesos a una cantidad razonable
y sería México el gran monstruo que estaría deteniendo esa migración. Y los Estados Unidos mejorarían su imagen internacional. Es que nomás le rascamos y empieza a salir. Y mira que estamos hablando de pura hipótesis, ¿eh? O sea, pero es cierto. Una de las grandes broncas que tiene Estados Unidos en este proceso de deportación, en este acelerado proceso y deshumanizado proceso de deportación, es que hasta los niños se les pierden en los centros donde están, o sea, de los centros previo a la deportación. Pues mejor que el trabajo ese lo haga México. Oye, te mandé 20 y en lo que están me los deportas. Oiga, se me perdieron 10 niños. Es que ni que fueran no es de problema marihuana, tuyo, o sea, es problema tuyo, México. Claro. Y en esta gran balanza, yo sé que Derechos Humanos hace muchísimos esfuerzos e incluso son hasta... La gente no está enterada muchas veces de lo que hace Derechos Humanos, pero en esta situación tan específica, su rol pues es de vital importancia, porque les guste o no, en el probable caso de que esto suceda, pues ustedes llegan a ser técnicamente los vigilantes de que se obre bien, de que no haya violación a estos derechos humanos de los individuos. Sí, bueno, por mandato legal, es el tema de derechos humanos en general, y esto no escapa al gran universo de personas de otros países. Mientras se encuentren en territorio chihuahuense, tienen derechos humanos que desde luego hay que velar sin distingo, es decir, bajo una condición de igualdad en primera instancia, es decir, un conjunto de derechos fundamentales que son merecedores y titulares por su dignidad, tanto mexicanos como personas de otras nacionalidades, y esto desde luego obliga a la Comisión de Derechos Humanos a estar interviniendo, tanto revisando las instancias migratorias de aquellas personas que estén ya ahí, como el tránsito de estas, es decir, si fueron víctimas del delito, si fueron víctimas de alguna violación a derechos humanos por alguna corporación policíaca, o si fueron afectadas desde algún otro contexto, se encuentran en un estado de salud deteriorado, que hay que hacer alguna gestión para que reciban atención médica en los hospitales públicos del estado, y buscando también esquemas novedosos que nos permitan que la defensa de los derechos vaya más allá incluso de la circunscripción y límites del estado de Chihuahua. ¿Cómo es este comportamiento con los migrantes, sobre todo ese concepto, y vuelvo a abrir comillas, ese concepto que tenemos del migrante? Estos jóvenes que hoy por hoy encuentran, y lo tengo que decir así, es mi punto de vista, espero que me lo aclare. Nosotros vemos a muchísimos jóvenes que se paran en un crucero, ponen una mochilita y una lonita o una cobijita amarrada y dicen ser migrantes, porque hay de todo, hay gente que sí son y hay gente que no son, y que encuentran en la buena voluntad del chihuahuense una forma no de subsistir, sino una forma de vida. Me hablaba a mí una persona que era hondureño, dice, ¿yo para qué me muevo de Chihuahua si son 800 pesos diarios que saco pidiendo en los cruceros? Y dices tú, canijos, pues ¿cuánto saldrá una lonita de esas para salir? Sí, gana más que un profesionista, y se aletarga mucho exactamente la intención de cruzar, porque encuentran satisfactores, se enamoran, agarran novia, empiezan a vivir en situación, bueno, en una casa normal, clase media baja, sí, pero ya con techo, y de repente desaparecen, pero vienen otros. En ese inter, yo sé que México no tiene la capacidad para frenar esto, pero en determinado momento, ¿cómo se visualiza esos migrantes, esa conducta de estos migrantes en un entorno derecho humanista? Bueno, mira, el fenómeno migratorio ha ido evolucionando. Tiempo atrás el número era mucho más reducido y era muy difícil encontrar a alguien en algún crucero o encontrarlo por varios días
transitando por la ciudad por varias razones. En primer lugar, teníamos una autoridad migratoria muy inquisitiva, es decir, inmediatamente que tenía conocimiento o el reporte de alguna persona, probablemente de nacionalidad, ya sea de Centroamérica o extranjera, inmediatamente eran detenidos esas personas y trasladados a una estación migratoria. Las policías municipales también eran en un contexto muy inquisitorio, es decir, hacían más allá de sus funciones de velar por la no comisión de delitos, el respeto al reglamento de bando de policía y buen gobierno, y también hacían funciones de autoridad migratoria. Afortunadamente, con este contexto de los derechos humanos ha ido cambiando. La autoridad migratoria cambió de política, hay que reconocerlo, y las policías municipales medianamente han ido asumiendo un contexto ya más derecho humanista, y asumiendo una actitud más de apoyo humanitario cuando tienen conocimiento de alguna persona en estas circunstancias. Pero adicionalmente el flujo ha aumentado. El flujo aumentó, pasaron de aquellos flujos que iban en el ferrocarril únicamente a ya considerar otro esquema, es decir, la migración, es decir, como un estatus en el sentido literal de la palabra, es decir, antes hablábamos de inmigración y emigración, y ahora hablamos de migrante, es decir, como un estado, sí, como un estado, como una forma de ser, de movilidad permanente, que no necesariamente va dirigida hacia un punto con un trayecto del menor tiempo posible, sino van viajando por las ciudades. Y esto entonces, ¿en qué se ha traducido? Se ha traducido ya que es cada vez más recurrente el número de ellos en los cruceros, pero también hemos detectado nosotros que al menos según nuestros cálculos un 25% de aquellos con quien hemos tenido contacto nos manifiestan que la segunda opción es México. Es decir, en ese tránsito, si me falla el plan A, así es, me quedo en así el plan B. Hay un interés en primera instancia del destino final, los Estados Unidos, pero si en ese tránsito encuentran condiciones mejores que en su país, considerar a México como segunda opción. Entonces, ¿eso en qué se ha traducido? De que ya no es tanto el ansia de llegar a la frontera de los Estados Unidos, sino ir avanzando, ir midiendo la geografía nacional, ir haciendo patria. Así es, y si se consideran condiciones benignas, tener una segunda opción a México, porque ellos mismos saben que ya el endurecimiento de la frontera no es tan fácil. Van a llegar a la frontera y no significa que ya van a estar del otro lado, sino es un fin de último plano, pero los primeros planos a mediano y corto plazo están las opciones mexicanas. Si en la vera me encuentro algo y me quedo. Híjole, interesantísimo, nunca lo había visualizado de esta manera, Vamos a una pausa comercial, amigos, y regresamos en breve. Muchas llamadas aquí a su República Mañanera. En un momento más de la República Mañanera. Tus megas hacen todo más divertido. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Cada vez estamos peor. Acaban de asaltar a una persona en pleno centro. Ay, no inventes. ¿Y lo viste en Facebook? No, en la aplicación de GRD Multimedia. Me mandan una notificación con las noticias cada vez que suceden, mira. ¿Cómo le haces para descargar? ¿Dónde lo bajas? Ah, es bien fácil, mira. Disponible para Android y para iPhone. Antena 102.5 y Cinemex te invitan al cine. Es una broma, ¿verdad? Vive la magia del cine este verano. Elige la función que quieras, a la hora que quieras, el día que prefieras. Pero no te acostumbres. Muy atento de la programación y llama cuando el locutor te lo indique para ganar tus accesos dobles. Cinemex y Antena 102.5 te invitan al cine este verano. Oye, tú y yo hacemos un gran equipo. Coloreate 5K es una de las carreras favoritas de los chihuahuenses y de las que año con año se espera vivir la gran fiesta de colores con los amigos, la familia y las personas queridas.
pues es el pretexto ideal para divertirse y compartir buenos momentos. 4, 3, 2, 1. ¿Sabías que Chihuahua cuenta con una mujer destacada en el físico-constructivismo? Sí, ella es Natalia Soltero, una chihuahuense destacada que